Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Luis Barrios. Soy su profesor de bases de datos. Hoy vamos a comenzar con la introducción a los sistemas de base de datos. Es el tema denominado clase número 1 en las láminas que ustedes tienen en la plataforma. La charla del día de hoy va a tratar en primer lugar sobre lo que existía antes de las bases de datos. Nosotros debemos contextualizar, ubicarnos en el momento en que se originó toda esta estructura de lo que es la computación moderna. A finales del siglo XIX, en la década de 1890, la empresa IBM fue seleccionada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para hacer un censo. Era el censo de población, una sociedad que estaba bastante dispersa, pero ya era muy numerosa, y entonces debían usar alguna maquinaria tecnológica que permitiera almacenar y organizar y clasificar precisamente la data de ese censo. ¿Qué sucedía? La capacidad de cómputo en ese momento era bastante limitada. Además de eso, se trabajaba, a diferencia de hoy que podemos trabajar en 64 bits, por ejemplo, los sistemas eran básicos, binarios, totalmente, a pesar de que aún sigue siendo binario, en ese momento se trabajaba, por ejemplo, a 8 bits. ¿Qué ocurría? Que los espacios de memoria, el tamaño de los datos eran muy limitados. Esto era obviamente derivado de que la tecnología que se usaba era muy primitiva. Entonces, ¿qué sucedía? Tenían unos programas que debían cargar en la memoria, allí capturar la información, y luego que tenían esa información en memoria, si el programa por alguna circunstancia se interrumpía o si la computadora dejaba de funcionar, esa data se perdía porque estaba en memoria principal. Entonces surge la idea de crear unas estructuras en una memoria permanente, lo que nosotros llamamos discos. En sus inicios no eran discos, eran unas cintas perforadas, y posteriormente dieron paso a tarjetas perforadas donde se guardaba la información. Vamos a hacer abstracción de la tarjeta perforada porque yo sé que es un tema un tanto complejo, pero lo importante es que lo que se almacenaba en ese medio de almacenamiento, valga la redundancia, ¿no? Allí se almacenaba archivos, y esos archivos contenían datos alfanuméricos, números, letras, básicamente. ¿Por qué era importante esos archivos? Pues porque precisamente permitía tener un registro físico de la información que se iba cargando. Ahora nosotros, antes de estas bases de datos, pues tenemos varias estructuras. Les mencioné cintas, pero hay cintas magnéticas, luego vienen los discos duros, luego vienen los sistemas de archivos, toda una cantidad de medios que fueron evolucionando hasta el día de hoy, que disponemos de medios ópticos como por ejemplo un DVD, donde podemos grabar información con un láser y recuperarla con un láser. Antes no, antes eran solo mecanismos electromagnéticos que perforaban un cartón y allí se grababa una información y luego se recuperaba con otro mecanismo electromagnético que si había una perforación, pues él detectaba un 1. Si no había perforación, él asumía que era un 0. Entonces, ¿qué es un archivo? Es un conjunto de datos estructurados en una colección. Simplemente eso, vamos a tener datos y están allí almacenados de alguna forma. No necesariamente se almacenan de forma ordenada. Los archivos almacenan la información como la vamos grabando, en el mismo orden que vamos grabando. Esto quiere decir que el almacenamiento es secuencial, por lo tanto la búsqueda de información en esos archivos es bastante engorrosa. La recuperación, entonces al momento de almacenar una información, por ejemplo, no podíamos decir vamos a buscar si ya está grabado para almacenarlo, porque implicaba que debías buscar en cientos o quizás miles de tarjetas perforadas
leerla para luego ver si la agregabas o no. Entonces simplemente la información se agarraba, se grababa y listo. Posteriormente se hacía una organización, y entonces se establecían por criterios, por ejemplo, se clasificaban por sexo para saber cuántas personas habían de cada género, se clasificaban por edad para saber cuántas personas habían en cada grupo etario, o por entidad, por estado. Ahora, ¿cuáles eran las ventajas que ofrecía el sistema de archivos? En primer lugar, que los datos se almacenaban independientemente de la ejecución del programa. Como dijimos anteriormente, si el programa se interrumpía, ya los datos estaban almacenados. En un archivo se puede guardar gran volumen de datos que no pueden almacenarse en memoria principal. Recordemos que las memorias eran muy pequeñas, eran de algunos kilobytes, no eran de gigas como se maneja ahora, eran de kilobytes. Entonces no podíamos tener la data de un censo cargada en memoria, debíamos almacenarla en algún lugar. Eso dio como beneficio agregado que se podía cargar en la memoria principal solo los datos que se estaban usando, bien sea lo que se estaba contando o totalizando o lo que se estaba grabando. Eso permitía dejar el resto de la memoria libre para el programa que se iba a usar. Anteriormente los programas estaban restringidos, entonces si nosotros tenemos una memoria de 256 kilobytes, quiere decir que nosotros debíamos tener un programa, por ejemplo, de 100 kilobytes y los otros 156 eran para datos. Entonces se limitaba muchísimo la cantidad de información que se manejaba, la cantidad de variables que se puede usar y la cantidad de programas, la magnitud de los programas y la complejidad de los programas que se iban a utilizar. Ahora, inconveniente de los sistemas de archivo. En primer lugar, la redundancia descontrolada. Como le dije anteriormente, yo no podría buscar en cada tarjeta un dato antes de agregarlo, yo tenía que grabarlo, simplemente. Entonces, al yo tener que grabarlo, podía tener valores duplicados. El siguiente inconveniente es que las modificaciones de los archivos pueden generar inconsistencias y errores indeseables. Porque, bueno, si yo tengo una información duplicada y yo modifico uno de los datos, en el otro registro, el que está duplicado, ese dato no va a modificarse. Por ejemplo, si yo supóngase que hubo un error en la edad, yo modifico la edad y tengo un registro duplicado, lo modifico en cuál, en el primero o en el último, no sé en cuál de los dos lo modifiqué, entonces voy a tener la misma persona con dos edades en registros distintos. El tercer inconveniente que debemos mencionar es que cada nueva consulta que se quiera hacer requiere un nuevo programa. Si yo quiero saber cuántas personas de tal edad están en cualquier estado, debo hacer un programa para consultar eso. ¿Okay? El siguiente inconveniente es que modificar un programa era muy costoso porque debía hacerlo alguien que tenga el conocimiento de todo el proceso. Si se obviaba algún detalle, por pequeño que fuera, se podía hacer un desastre con esa data. Entonces el proceso era muy meticuloso, muy minucioso, había que hacerlo muy documentado y casi siempre, por supuesto, se dependía del programador porque a veces traer un nuevo programador que entendiera, además de que no había muchos programadores en esa época, pero además conseguir uno que entendiera lo que se había hecho tomaba tanto tiempo como hacer un censo. Entonces era importante, era muy costoso realmente el tiempo de programación. Otro elemento importante es que una vez que tenemos la información grabada en archivo, ya se podía empezar a acceder desde diversos programas. Eso es muy importante porque entonces ya yo tenía un censo, yo podía distribuir el censo y cada quien lo podía usar según lo que pudiera necesitar o los valores que necesitara tomar de ese censo. Ahora, vamos a ver qué es una base de datos. A diferencia de un archivo, una base de datos es un sistema que provee no solo la manera de almacenar, modificar, eliminar y recuperar esos datos, es que también me provee una estructura para validar, verificar, confirmar datos. Esto le da una robustez y una garantía, por decirlo de alguna manera, de que los datos no se van a perder, no se van a alterar, van a ser consistentes
siempre y cuando la definición de esa estructura de datos pues sea precisa y sea correcta. Entonces, cuando yo hago una consulta a una base de datos, yo lo puedo hacer de forma directa, a diferencia de un archivo donde yo tengo que buscar un programa específico para esos datos. Otro elemento importante es que diferentes usuarios pueden tener acceso a la base de datos al mismo tiempo. Se reduce la redundancia de datos. ¿Por qué? Bueno, porque yo al tener una estructura definida, yo puedo colocar una restricción donde yo defino que no puede haber dos cédulas iguales. Entonces, cuando una persona va a agregar una cédula que ya existe, te va a decir el mismo sistema de base de datos, va a decir, mira, aquí hay un error, no puedes agregarlo. Luego, bueno, con un buen diseño se minimizan las inconsistencias. Precisamente por eso que les digo, uno puede establecer valores, puede establecer restricciones para que no haya tantas inconsistencias de datos y reducir al máximo las inconsistencias. El proceso de modificación de un programa se reduce porque uno se enfoca en el programa y no en los datos. Se tienen controles centralizados para mantener la seguridad, privacidad e integridad de los datos, porque la base de datos también puede proveer los mecanismos para tener gestión de usuarios. Y cada usuario puede tener acceso a un grupo o un subgrupo de la data. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de base de datos versus archivo? Por ejemplo, el sistema de base de datos contiene no solo la base de datos, sino la definición y la descripción de los datos. El enfoque de archivo, la definición de la data, es parte del programa, no del archivo de datos. La independencia entre programas y datos tiene que ver con que el sistema de base de datos, la estructura de los datos, está definido y los programas de acceso son otra cosa. Un programa de acceso, supóngase que ustedes tienen una hoja de Excel, en esa hoja de Excel tiene unas fórmulas. Si usted cambia, borra la fórmula, posiblemente parte de esos datos sean inutilizables. Ahora, si yo tengo un archivo, una base de datos en un manejador de datos, yo puedo tener un programa que acceda a los datos de una manera y puedo tener otro programa que acceda a los mismos datos. Yo podría modernizar el programa y seguir usando los mismos datos. Otro elemento importante es la extracción de datos. Un sistema de base de datos le provee al usuario una representación conceptual de la data. Que yo puedo decir, por ejemplo, abrir la tabla alumnos y traerme los datos de los alumnos y de allí tomar la cédula, el número de matrícula, la fecha de nacimiento, y no necesito conocer más nada, ni dónde está almacenado, ni cómo está almacenado, ni de qué manera se creó. No es necesario porque yo solamente consulto los elementos que necesito. También puede tener múltiples vistas de datos. ¿Qué son vistas de datos? Bueno, yo la misma información, por ejemplo, yo tengo una base de datos de estudiantes, es decir, yo tengo una vista de datos de los estudiantes de computación, los estudiantes de física, los estudiantes de química, y mostrarla según sea el usuario. Y son los mismos datos, pero yo tengo definida una vista parcial de la data para un grupo específico de usuarios o para una actividad puntual. Yo quisiera saber los alumnos del quinto semestre, entonces tengo una vista solamente a los alumnos del quinto semestre y hago abstracción del resto de la data.